Ricardo habló varias cosas, pero a mí me gusta la catequesis. Yo quiero progresar ahora un poco acerca de la unidad familiar, pero antes quiero hacer un pequeño repaso de que la Iglesia es un organismo y que este organismo tiene organización. Y para que tenga organización, lógicamente, que la cabeza de la Iglesia es Cristo y que tiene que tener un fundamento sólido, estable, fuerte. Fundamento apostólico, profético, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y Dios este tiempo, cuando se habla de un presbiterio de la localidad, se habla de la iglesia de la localidad. No se habla de mi iglesia o de la iglesia del pastor tanto. Algún día quizás los letreros todos quizás van a caer y vamos a ver la iglesia como funcionando, reconociendo los ministerios apostólicos, proféticos, de maestría. Por eso quizás nunca más vamos a nombrar pastores. Lo que vamos a ir reconociendo y nombrando son presbíteros que van a ejercer algunos pastorados, otros un ministerio apostólico, otros proféticos y otros de maestría, y también los evangelistas. Pero todos van a conformar, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Y ellos están para perfeccionar a los santos, para ajustarlos, para elaborarlos, para corregirlos, pero también para animarlos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un orden, tiene una cabeza. Hermanos, lo que yo ayer nombré solamente 2 puntos. ¿Por qué no tenemos todavía esta respuesta a esta oración sacerdotal de Cristo? Porque se levanta, como decía delante Ricardo, el ego, el orgullo en medio nuestro. Yo les mencioné ayer lo de Nabucodonosor, pero no solamente fue una enfermedad que él tenía, sino que fue una locura, porque el orgullo se le elevó mucho. Y la broncemia le llegó tan fuerte que, como dice Jorge, se le aflojó un tornillito y se volvió loco. El orgullo es lo más desgraciado que hay. Mira lo que decía Ricardo, si nos pudiéramos juntar una cantidad de pastores orando. Este lunes pasado tuvimos una reunión. En realidad he ido a varias reuniones de pastores. Al culto de acción de gracias regional, fui primero al Tedeum comunal y el lunes pasado fui a otra más que me invitaron, porque yo quería estar ahí. ¿Y sabes por qué quería estar allí? Porque quiero ser también una persona que pueda en alguna medida ser partícipe de lo que Dios va a hacer con la unidad del cuerpo. Y un pastor se levantó, que es nuevito acá en Rancagua, que me sorprendió tanto que en la última comunión de pastores, él fue, porque lo invité. Dijo, nunca me habían invitado. Y llegó con 5 matrimonios, llegó con 5 pastores, más con sus esposas. Y él empieza a hablar. Dijo, yo era carismático, pero conocí a Cristo, hizo una transformación en mi vida, pero lo que yo siempre veía cuando era carismático, me dijo,
veía a la iglesia evangélica que estaba absolutamente dividida. Y Dios me habló, dijo él. Me habló. Y estaba ahí, y todos nosotros escuchando. Y empieza a hablar de la unidad. Lo mismo que pensamos, pero que todavía no se plasma, todavía no se encarna. Porque podemos tener la información y podemos dominar acerca de la unidad, incluso hablar mucho de la unidad. Todos los pastores que podemos entender algo de la unidad. Pero si no es revelada la unidad de Cristo en nosotros, vamos a tener un lindo lenguaje. Pero lo que nosotros precisamos, que la venda se quite y que podamos entender lo finito que somos y lo infinito que es Dios, para realmente revelarnos lo que es el cuerpo de Cristo en la localidad, lo que es la iglesia de la localidad. Hay muchas congregaciones, recién decían que habían 30 acá, más o menos 30 o 35 congregaciones, 35 pastores. Conforman el presbiterio de gobierno espiritual sobre los 30,000 personas que viven aquí en Graneros. ¿Se imaginan ustedes eso? Orando para que Dios realmente bote los muros. Pero si no hacemos guerra espiritual, si no oramos, va a ser un poco imposible. No tenemos lucha contra carne y sangre. Son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas que están atacando y que están estimulando las obras de la carne, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la ira, el enojo, lo que decía Ricardo, la falta de perdón. Son demonios que están atacando. Esas son las armas del diablo, pero las armas de Cristo es Dios Todopoderoso, es Cristo, es el Espíritu Santo, son ángeles y arcángeles que están a favor de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Se puede la unidad? Se puede, porque Cristo hizo esta oración sacerdotal en su agonía. Y estaban todos allí mirando los discípulos apóstoles que estaban escuchando la oración del Maestro. Y como ayer les señalaba, mira lo que ocurrió. 5,000 personas se convirtieron, eran puros varones, sin contar las mujeres y los hombres. ¿Por qué? Porque había unidad en ellos. Y después 4,000 más. Y después las casas se abrían y la gente iba a las casas. Y Dios iba añadiendo. ¿Qué cosa empezaron a observar? La unidad de la iglesia de ese tiempo. Para Pablo era inadmisible la división de Corinto. Llegó un hombre llamado Cloé. Cloé me informó que algo está pasando allí. Que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y el otro decían yo soy de Cristo. Y Pablo, yo creo que se enfureció internamente con esa ira de temor reverente a Dios y de celo de Dios, que no pudo aceptar la división. Nada de eso. Entonces el lenguaje de nosotros tiene que cambiar. No podemos admitir, y se lo digo con todo mi corazón, en Rancagua yo no voy a permitir, ¿qué cosa? Que hayan 3 comuniones de pastores. Y no voy a ir a pelear con ellos, voy a orar para que se empiecen a caer las barreras de la división. Porque en Rancagua deben haber unos 200 pastores, 200 congregaciones que entre todos formamos la iglesia de la ciudad de Rancagua. Pero tiene que haber orden. Amén. Tiene que existir orden. Entonces, hermanos, esta cosa es terrible esto, ¿eh?
El orgullo mira por encima de los hombros a los demás y tiene la última opinión para menoscabar o para él sobresalir o querer sobresalir de los demás. Tiene un sentido abrumador de su propia importancia y grandeza. Por eso Dios tiene que botar el orgullo y tenemos que nosotros vestirnos de humildad. Y tenemos que dar el ejemplo. El orgulloso desea estar a la cabeza y pasará sobre otros con tal de lograrlo. No me importa, yo quiero púlpito, yo quiero estrado, yo busco reconocimiento. Y Dios dice, te resisto, porque yo doy gracia a los humildes. Voy a decir una cosa más, resiste la corrección y las sugerencias, por lo tanto, es falto de sabiduría. El orgulloso no admite faltas ni fracasos. No puede decir lo siento, me equivoqué. Siempre el orgulloso está contrariado con algo. ¿Qué están conversando para oponerme? Y empieza a crear conflictos internos. Yo creo que ahí no sé qué es lo que vamos a hacer, ¿eh? Pero nosotros tuvimos un caso en Rancagua. ¿Están grabando? ¿Pero cómo se le ocurre grabar? Un hombre creía, un siervo de Dios, un pastor, creía solamente que la experiencia con el Espíritu Santo era lo más importante. Y otro creía que solamente era palabra, palabra y palabra. Y estaban allí en una discusión entre ellos. La verdad es que se enojaron mucho. Se enojaron demasiado. Entonces después yo ubiqué a uno de ellos, conversé y me dijo, ¿sabes, Adolfo, que yo no sigo más? No sigo más. Después conversé con la otra persona y me dijo, pastor, ¿cómo encuentra que yo lo hice? Yo dije, Señor, tienes que darme alguna salida aquí, porque él fue duro. Yo diría que fue grosero. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que fuiste demasiado áspero, porque tú quisiste poner tu opinión y tu conocimiento para destruir la experiencia que él había tenido con el Espíritu Santo. Y yo creo, le dije yo, que él tiene razón y que tú también tienes razón. ¿Por qué? Porque es palabra y experiencia. Es experiencia y palabra. Se tiene que estar fusionado. Uno se fue. Con el otro conversamos, porque después hizo con 3 pastores más el mismo problema. Por eso yo digo, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a orar. Que Dios lo sacara. Qué fuerte, ¿eh? Y yo creo que Dios tiene que sacar a una persona X de Santiago. Sacarla. Punto. Porque causa estragos dentro del pueblo de Dios. Pero tiene que hacerlo Dios. Y Dios lo hizo. Y sabes que tuvo un resurgimiento la comunión de pastores. Y algunos no querían ir porque él era tan fuerte en sus opiniones y quería imponer siempre su verdad y no la verdad de Cristo. Entonces, el orgullo juega una mala pasada. Voy a quedar con eso ahí nomás.
porque estoy acostumbrado a veces de hablar de los últimos. En los últimos retiros de matrimonios que hemos tenido, de los últimos. Y hablo solamente 20 minutos. No es por nada, es por los programas a veces que están muy apretados, ¿ya? Pero Dios quiere la unidad familiar también. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Ya? Aquí vamos a leer una escritura en 1 Corintios capítulo 3, si pueden proyectarla. ¿Ya la leo yo entonces, chiquillo? Pero ahí sale. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Dicen amén? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En términos muy concretos, ¿qué sería edificar con oro, con plata, con piedras preciosas? ¿Y qué sería sobre edificar con madera, con hojarasca o con heno? Y es aquí, hermanos, que la unidad parte por tu casa habitación. La unidad parte en la familia, porque la iglesia está compuesta de familias, y si la familia no anda bien, no podemos decir que la congregación ande bien. Entonces, que los ojos del entendimiento sean alumbrados y que Dios traiga revelación para hacer algunos cambios, todos los que estamos acá. Porque ninguno de los que estamos acá está terminado, está acabado. Todos estamos en el proceso de llegar, como dice Efesios 4:13, a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Pero para eso ya entramos por la puerta con arrepentimiento, con bautismo, con llenura del Espíritu Santo. Ahora empezamos a caminar, pero tenemos que llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y para llegar a esa estatura necesitamos ser discípulos. Y un discípulo es aquel que cree lo que Cristo dice, pero hace lo que Cristo manda. Pero esto no lo haces por obligación, sino que lo haces por el contenido de revelación de la gloria de Dios que está en ti, que te capacita para vivir la vida cristocéntrica. Si la gloria de Cristo no está en ti revelada, entonces los pasos de unidad tuyos no van a ser muy objetivos, van a ser más almáticos, más emotivos, más sensuales. Pero si hay revelación de que la gloria de Cristo habita en ti, te va a capacitar para ser un hombre de unidad partiendo de tu casa habitación. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, Cristo quiere levantar una iglesia gloriosa y santa. ¿Me van siguiendo, hermanos? Sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, edificada con oro, con plata, con piedras preciosas, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En términos prácticos, esto: maridos tiernos. Esto es hilar fino. Cuando yo estoy hablando esto, no creas que te estoy apuntando, deja que Dios te hable. Maridos tiernos, ¿dónde? En tu casa habitación. Porque Dios no quiere casas, Dios quiere hogares. Se precisa un hombre tierno.
Se precisa un hombre que ora, porque él tiene que velar por la unidad familiar. Sí, tiene que velar por la unidad familiar. Maridos tiernos, sabios, amables. Esto se aprende. Cuando viene el principio de Dios, luego lo aplicamos. A veces no es tan fácil aplicarlo, pero por experiencia propia te digo que se puede aplicar. A veces uno dice que es romántico y no es tan romántico. Sí, es así. Y yo he tenido que aprender a ser tierno con Lidia. Hoy día desperté 1/4 para las 4 de la mañana. Ayer desperté a las 3 1/4, mira. Parece que Dios tiene algo que señalarnos, ¿no? Y uno empieza a notar lo que va a compartir. Porque a veces Dios a esa hora te empieza a revelar. Algunos no duermen porque el perro ladra mucho. Maridos tiernos, sabios y amables. Esposas sumisas. La sumisión es interior, la sujeción es exterior. Te puedes sujetar pero no estar sumisa. Pero Dios quiere una sumisión para la esposa, de carácter afable y apacible. Mira, hijos respetuosos, amén, y obedientes. Hijos respetuosos y obedientes. Tanto que hay que enseñar a los hijos todos los días. Y se enseña mucho con la calidad de vida que tú tienes, porque ellos te ven tus actitudes que tú tienes, tu conducta. Ellos dicen, mira mi papá cómo trata a la mamá, mira mi mamá cómo es. Los hijos van aprendiendo porque van observando, van mirando cómo es papá y cómo es la mamá. Hijos respetuosos y obedientes. Mira lo que voy a decir ahora. Señoritas y jóvenes que lleguen vírgenes al matrimonio. Es que hoy día, Adolfo, no se da eso. Ahora es normal que todos no lleguen así al matrimonio. No, eso no es normal, eso es común que no lleguen. Lo normal es llegar vírgenes al matrimonio. Y si alguien se equivocó, tú le pides perdón al Señor y te perdona y te da una nueva virginidad en el espíritu, hermana querida y hermano. ¿Qué tiene que ver con la unidad eso? Mucho tiene que ver. Cuando ocurre algo de esta magnitud dentro de un hogar, donde la hija o el hijo por ese motivo tuvo una fornicación, en muchos hogares se han quebrado por eso. Se acabó la unidad, se acabó la frescura. Se culpan unos a otros los padres. Recién estaba hablando con una persona y me decía, Adolfo, ¿sabes qué? Que no sé qué pasa con mi hija. No sé qué pasa y ahora el hermano la apoya en todo esto. En un acto, empezando en una actitud de rebeldía. Yo le dije una cosa, le dije, tienes que exponerlos al cuerpo de Cristo. Tienes que exponer a tus hijos al Espíritu Santo. Tienes que exponer a tus hijos a que tengan relación con otros jóvenes cristianos. Porque si todavía no tienen raíces sólidas, tienes que exponerlos, pero en forma urgente. Mándalos a Rancagua y que se alojen con otros jóvenes, le dije yo, en alguna casa por ahí para que se conozcan, tengan relación entre ellos.
de gracia, de amor, de edificación. Dios quiere ancianos honorables y respetados por los más jóvenes. Dios quiere niños felices. Niños felices. ¿Dicen amén o no? Niños felices. No sé, aquí, ¿hay hartos niños acá también, Paulita? No tanto, en Rancagua hay muchos niños. Pero que sean felices. Pero depende de papá y de la mamá. ¿Qué pasa allí? Criados en amor y en disciplina del Señor. Dios quiere hombres trabajadores, responsables, diligentes, fieles. Mujeres virtuosas y alegres, llenas de buenas obras. Es un pueblo diferente. Es la cultura del reino, hermanos. Es la cultura del reino. Llegó el reino, llegó el orden. Llegó el reino, llegó el gobierno. Una vez decía Wesh, nos hizo la pregunta, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde están los cielos? Y él decía, algunos creen que está por allá arriba, otros por acá, por algún lugar. Tiene que estar el reino de los cielos. Y decía el Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y él decía, el reino de los cielos está en donde quiera que se haga la voluntad de Dios. Amén. Llegó el gobierno de Dios, llegó el orden de Dios. Ese derecho que Él tiene de ejercer sobre cada uno de nosotros. Llegó ese gobierno a tu casa. Tu casa que quizás era fría, ahora se cambia en un hogar donde hay afecto, donde hay comprensión, donde se escuchan el uno al otro, donde hay respeto, donde hay comunicación, donde hay amor y donde está la humildad. Entonces empieza a crecer. Dice, estos son uno. Estos son uno, estos todos aman a Dios. Y esta otra familia también, y esta otra familia también. O sea, primero la unidad familiar que produce una unidad congregacional. Y la unidad congregacional empieza a producir en otras congregaciones más una unidad más grande y más grande y más grande. Los pastores se van a ir dando cuenta que las ovejas a veces quieren más la unidad que ellos mismos. Y eso sí que es verdad. Entonces los pastores vamos a tener que dar un paso fuerte y luchar por esta unidad con mucha agresividad de amor, de comunicación, con mucho respeto. Con algunos pensamos muy diferentes, pero hermanos queridos, no importa que pensemos un poco diferente, pero tenemos que amar lo que Dios ama y que se cumpla la oración sacerdotal. Padre, que sean uno, ¿para qué cosa? Para que el mundo crea. Padre, que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea. Que sean completos, para que el mundo crea. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Dios quiere que nazca de la misma familia sanguínea esta unidad. Y se puede, pues, hermano. No te estoy contando una mentira. Se puede. Se puede. Con constancia. Tú eres el mejor discipulador de tus hijos. En la mañana cuando me desperté temprano me levanté a orar y estaba allí y como que esta mano se me empezó a mover. Dale con el martillo de la fe, dale con la perseverancia, dale. Los ojos del entendimiento sean alumbrados, Señor, para que puedan entender. Dale. Después dije, Señor, estoy un poco cansado de esto.
Cansado, Señor, espiritualmente, cansado emocionalmente, Padre Santo, por lo que me estás entregando de la unidad, pero cansado también físicamente. Y Dios me habla y me dice, alguien lo dijo esta mañana, venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pon tu cabeza en mi hombro, me dijo el Señor. Y pude desahogarme allí, porque Dios sí que sabe. Desde hace muchos años atrás, hermano, cuando salía a las calles a predicar el Evangelio de una congregación X, y que me dijeron, aquí no permitimos eso, así que haz una cartita de renuncia y te vas. Llegué a la casa. Estamos recién casados. Y yo le dije, Lidia, ¿qué carta? ¿Qué voy a hacer de renuncia si la iglesia es la iglesia? Si la iglesia es una, ¿de qué carta? Estaba experimentando una revelación de lo que es la unidad y lo que es la verdadera iglesia, hermanos. Después, cuando me escogieron ahí, y que estoy muy de acuerdo con Ricardo, que aquí no se escogen presidente ni nada, que no hay democracia, aquí no hay ninguna cosa rara en la comunión de los pastores, nada de eso, hay funcionalidades que son diferentes. Y me escogen allá, y después de algunos años le dije a Lidia, ya, esto no es para mí. Y en la noche oré y Dios no me dejaba tranquilo, no, tienes que seguir. Y después otra vez se acercó Mauricio y me dijo, papá, ¿qué estáis perdiendo el tiempo con esos pastores si no van a cambiar nunca? Me decía. Entonces, ¿sabes qué? Yo decía, y ahí quedaba. Y Dios me volvía a hablar. No, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Y ahí llevo como 12 años. Algunos quieren escoger más directiva. No, el que no quiere estar, que se salga. Y están llegando aquellos, este hermano que yo les digo carismático, también llega a llorar por la unidad. Pero la unidad empieza por casa. Se transmite a la congregación. Imagínate. La iglesia primitiva, cómo empezaron a crecer. Eran de un corazón y un alma. Imagínate cómo fue todo eso. Entonces, que nazca de tu casa habitación. Si tienes que perdonar a tu esposo, perdónalo. Si tienes que perdonar a tu esposa, perdónale. A tus hijos. Hijos tienen que perdonar a sus padres, perdonan a sus padres. Todos alguna vez tenemos que pedir perdón a los hijos. Sí, y tenemos que hacerlo. Hace poco tuve que pedir perdón a mis hijos. Mauricio me dijo, papá, no tengo nada que perdonarte. Yo le dije, pero por si acaso te pido perdón. Pero a Lili sí tuve que pedirle perdón y efectivamente yo la había dañado a ella. Y hace tiempo también había dañado a Ruth. Entonces yo dije, Señor, esto se puede. Y se puede, hermanos. Se puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Edificar con oro, edificar con plata, edificar con piedras preciosas. O si quieres sobreedificar con hojarasca, con heno, mira, va a venir el fuego, va a venir la prueba. Y va a quemar. Y cuando viene el fuego, ¿sabes lo que pasa con el oro? La escoria queda encima y se va. Y el oro se purifica. Miremos cómo sobreedificamos. ¿Qué les parece? Pero partamos por casa. Partamos por la familia sanguínea, esa familia que
Es tan preciosa la familia. ¿O no, Marcelo? Es linda la familia. Pastor Alexi, es linda, Paulita. Es preciosa la familia, porque fue el diseño de Dios. Y Dios no se va a equivocar. Dijo hombre y mujer. Dijo Pedro y Juana. No Luchita ni Luchito, no, Pedro y Juana. Hombre y mujer. ¿Cuántos dicen amén? Hombre y mujer. En una familia, en unidad, hermanos queridos, podemos defender los intereses del reino de Dios con gracia y con sabiduría para dar respuesta de nuestra fe. Porque estamos unidos. Somos de un mismo sentir, un mismo parecer. Para allá va la cosa, ese es el norte. Me acuerdo de Paula. ¿Cuál es el norte, Pastor Adolfo? Allá está el norte. Para allá vamos. ¿Por qué te estás quedando? Vamos, te vamos a levantar en oración, te vamos a levantar en ayuno, pero para allá vamos, allá está la meta. Llegar a la estatura de ese varón perfecto no será muy difícil. Hay de todo, hijo, hay de todo, hija. A veces hay espinas que te clavan, hay malas interpretaciones, a veces hay chisme, a veces hay cosas más graves, calumnias. Y a ti te da no es una ira santa, es la carne nomás que se despierta. Pero Dios nos quiere dar el crecimiento en la familia sanguínea. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Un pueblo diferente formado por discípulos que aprenden a ser humildes, pacientes, mansos, no mensos, justos, generosos. Un día nos invitaron como nosotros hemos estado todo este tiempo así como gitanos, para acá, para allá, la catedral, graneros, la parcela al aire libre, después Cugat, y así ha sido una bendición. Eso sí, que algunas ovejas por ahí como que algo les pasó que no les gusta mucho porque se acostumbran a estructuras. Y nos invitaron de donde el pastor catalán. Nos invitaron para allá. Le ofrecemos acá, hermanos, vengan, tráiganse unos 50, 100 hermanos por ahí para que hagamos un culto. Y nos dieron todo, nos dieron el culto, la música, danza, todo eso. Estábamos todos ahí y de repente nos pasan un sobre. Y como ellos sabían que estamos construyendo, 1.000.000 de pesos. Pero ¿sabes una cosa? Que fuimos de bendición para ellos y ellos fueron de bendición para nosotros. Generosidad. Generosidad, tenemos que ser generosos. Antes se decía, ustedes los jóvenes no tienen idea de eso, antes se decía que tenemos que ser mano así, mano de saya, decía antes. ¿Sí? Desparramar para todos lados, dar, ser generoso. Y no ser mano de guagua. Los dichos, los chilenos nomás. Hombres trabajadores, responsables, dirigentes, fieles, mujeres virtuosas, llenas de buenas obras, un pueblo diferente formado por discípulos que aprenden a ser humildes, pacientes, mansos, justos, generosos, sinceros. Sinceros. Hombres felices, discípulos honrados e íntegros. Discípulos cuyo estilo de vida es amar, perdonar, servir, confesar sus faltas a quien es debido, para que recibas la ayuda. Sí, Señor, eso es tan importante. Alguna vez yo he confesado mis faltas a quien es debido. Los pecados se confiesan a quien es debido. Pero aprendí una cosa, que ya no tengo que confesar pecados, tengo que confesar
las tentaciones, para después no estar llorando lágrimas amargas. Porque eso tiene que ser terrible. Es verdad. Y nosotros honramos mucho a la gente, y para nosotros son ejemplos. Hay gente que son ejemplos, que han cometido pecado, pero que de un día para otro se dan cuenta, mandan a llamar, vamos, y así les brota la confesión. Y Dios no se demora nada en restaurarlos, porque no guardaron, no fueron pillados. El problema cuando son pillados, eso es lo más terrible que hay. Confesar nuestros pecados, confesar nuestras faltas. Amén, hermanos. Ser siempre, ¿a dónde voy? Obedecer, cumplir, sujetarse a las autoridades, pagar sus impuestos. Los que tienen negocios, pagar sus impuestos. Seguramente Ricardo, cuando se junta con los empresarios, es el tema ese, uno de los temas. Pagar sus impuestos, ser siempre veraces, confiar en Dios, amar a su prójimo, ayudar, compartir con los necesitados. Hermanos, la iglesia es llorar con los que lloran. La iglesia es abrazo fraterno. ¿Dónde se aprende eso? En tu casa habitación, en la pequeña iglesia que tú tienes en tu casa, siendo un sacerdote, un pastor familiar, un educador, un padre, un maestro de tus hijos. Devolver bien por mal, sufrir la injusticia, dar gracias siempre por todo, vencer la tentación, vivir en el gozo del Señor, quiere discípulos del Señor, orar sin cesar, dar testimonio de Jesucristo, ganar a otros para Cristo, hacer discípulos, poner su dinero y sus bienes al servicio de los hermanos y sobre todas las cosas, amar a Dios con todo tu ser. Amén, hermanos. En la medida que progresemos en calidad, en santidad, progresaremos en unidad, porque la unidad es fruto de la santidad y la división es fruto de la carnalidad. Yo les dije ayer que cuando se pierde la santidad, se pierde el temor de Dios. Y cuando se pierde el temor de Dios con facilidades, con mucha facilidad, en la mesa se conversan estupideces, se conversan cosas, siempre sale un tercero. Y si no estás crecido y crecida en Cristo, vas a hacer cuerpo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos o con alguna visita que tengas en la mesa. No, hermanos. Cuando hay santidad, está el temor de Dios. Entonces, en la medida que progresamos en santidad, progresaremos en unidad, porque la unidad es fruto de la calidad, así como la división es evidencia de inmadurez y de carnalidad. Los hijos de Dios, como hermanos que somos, debemos conformar una sola familia aquí en la tierra, la familia de Dios. Únicamente así devolveremos al Evangelio su plena credibilidad ante el mundo, que todos sean uno, para que el mundo crea. Amén, hermanos. Oh, va a ser glorioso esto. Va a ser glorioso esto, hermanos. La unidad de la iglesia, la unidad de los pastores. No sé qué va a ser primero, si va a ser la unidad de toda la oveja. A ver, todos los hermanos que hay aquí que no son pastores, ¿aman la unidad? ¿Quieren la unidad? ¿Quieren ver a sus pastores unidos? Dios mío. Ahora le hago la pregunta a los pastores. ¿Amamos la unidad? Con el pastor Alexis, hermano, no puede ser ya. ¿Amamos la unidad? Amén. Queremos la unidad. Dios mío, Dios va a botar todas las parcelas. Como decía Juan Carlos Ortiz, puré de papa nomás.
Y va a ser así la cosa. Y nadie va a querer imponerse sobre nadie, sino que van a ir emergiendo los ministerios. Sí, porque esto tampoco es un desorden, no es una multiplicación de una masa deforme. Dios quiere cantidad, ¿cuántos dicen amén? Pero la quiere con santidad y en unidad. Dios quiere cantidad con santidad en unidad, hermanos queridos, y se puede. Partamos por casa, partamos conversando con la esposa, comunicándonos con respeto, con humildad, con sencillez, con el esposo, con los hijos, con los padres, y vamos a salir adelante. Buena la hora, ¿viste? Estamos bien en la hora. Son las 1:15, a las 3:30 termino. Me quedan 7 hojas con letra chica. Este chiste lo cuento porque el Marcelo hace tiempo no lo escuchaba. ¿Ah? No, este chiste no falla. ¿Viste si se ríen igual? Amén, hermanos. Entonces, la unidad empieza por casa, pasa a la congregación y pasa a la iglesia de la localidad. El apóstol Pablo escribió a las 7 iglesias del Asia Menor porque era una región, era plural. Pero después escribía a la iglesia de Tesalónica en singular, a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Corinto, singular. Era la iglesia de la localidad. Y en esa iglesia de la localidad van a emerger los ministerios, los dones ministeriales, pero también va a haber la manifestación de los dones carismáticos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos queridos, esto no va a ser un desorden como una masa deformada, sino va a haber orden, porque la cabeza, que es Cristo, va a ir reordenando todo esto a través de los ministerios y a través de los discípulos que realmente se aman, que quieren realmente la unidad. Pónganse en pie, amados hermanos.